fue aquí en la Nueva Guatemala de la Asunción. Ahora, respecto a la Virgen. Para algunos historiadores, la actual Magdalena de El Calvario, una escultura impresionante en lo que se refiere al gesto, a la expresión y al dolor. Ella era la Soledad, pero se convierte en Magdalena, y es en los años de 1920 cuando el artista Montúfar talla a la Virgen de la Soledad, que es la que actualmente acompaña al Señor Sepultado y que ha recibido el título de Nuestra Señora de la Paz. El cortejo procesional del Calvario pues sufre una transformación muy grande en la década de 1950. Anterior, el cortejo era más pequeño y como parte de su cortejo incluía como pasos al Señor atado a la columna, que había sido donado al Calvario por don Francisco Villatoro Leal, y la Virgen de la Piedad, una escultura monumental del artista Vicente España, fines del siglo XVIII, ya en la Nueva Guatemala de la Asunción, y que precisamente el poeta y prócer cubano José Martí hace elogios de esta piedad. A partir de 1956 vamos a sentir los cambios. Vienen los pasos de España, y estos pasos vienen de una manera muy curiosa. Se hace la contratación en la Casa del Arte Cristiano en Olot, Gerona, entonces en el norte de España, y obviamente todo eso viene desarmado a través del barco, llegan al puerto, de donde el ferrocarril los traslada a la estación central, y luego los miembros de la hermandad y otras personas apoyaron a ir trasladando todo hacia el Calvario, porque se hizo con una situación económica precaria. La siguiente entrega de pasos fue en 1960 y la última en 1963. El último paso en venir fue el enterramiento de Jesús. Era una novedad en los años 50 cuando venían los pasos del Calvario. Estos se exponían en la Sexta Avenida, ya sea en Pasaje Rubio o en la empresa eléctrica, que tenía una vitrina bastante grande. Santo Domingo ya tenía pasos. El Calvario va a tener los suyos entonces y va a ser parte importante de esa didáctica en la procesión, a la vez de que en esos años, 1957, se introduce la centuria romana, que va a revestir enormemente la procesión. Asimismo, los palestinos y los penitentes, es decir, el cucurucho con el capirote. Y le da entonces un sabor a la procesión del Calvario muy antañón, muy a la usanza de la ciudad de Santiago. Entonces el Calvario tampoco se queda ahí, se fue transformando con el tamaño de las andas. En finales de la década de 1980, pues el Calvario estrena una anda de 140 cargadores y la Virgen una de 100. Entonces quiere decir que son las innovaciones que ha seguido teniendo, pero sin embargo mantiene siempre esa línea de un cortejo tradicional inspirado en la época colonial. Y en los años 20 es don Francisco Montúfar quien prepara la imagen de la Virgen inspirado en los modelos decimonónicos, dándole a la Virgen una expresión de mucho dolor, pero a la vez ternura, y entrelazando sus dedos. También va a haber una novedad con la Virgen de Soledad del Calvario en el año de 1961, cuando con mucho esfuerzo se hace la donación del ajuar traído de la ciudad andaluza, Sevilla, muy emblemática en la Semana Santa española, y este manto fue muy llamativo por su tamaño. Cola, podemos decirle, bastante grande, la cual caía
atrás del faldón del anda. Antes las andas eran pequeñas y se le llama la noche estrellada porque es el negro de luto de la soledad cuajado de estrellas bordadas en oro. Y también se le coronó con corona y resplandor a la usanza también de la península ibérica. Y esto pues ya le provocó un cambio, una identidad muy particular. Luego, al ser consagrada a fines del siglo XX, recibe ya el título de la Reina de la Paz. Es una soledad muy hermosa y de mucha devoción. Hay que ver la cantidad de devotas que tienen y que la acompañan en su cortejo. Muchas gracias, Miguel. Hablemos entonces ahora de la imagen del Nazareno. Se conoce que esta imagen era una imagen franciscana que antes estaba en el templo de San Francisco. Exactamente. Hablaba hace un momento de lo que es el Vía Crucis. Cuando se traslada a la ciudad, el rey de España, Carlos III, emite un reglamento de traslación en septiembre de 1775, donde se dan todas las pautas para hacer la ciudad. El tamaño o ancho que deban de tener las calles, la altura y el número de iglesias, limitando entonces a las iglesias pequeñas, ermitas, para que éstas se adosaran o integraran a los templos parroquiales, como sucedió. Por ejemplo, el Manchén es una ermita de la Virgen de Dolores, pero en la Nueva Guatemala es una capilla dentro del cuerpo de la parroquia San Sebastián. Lo mismo la Virgen de los Dolores del Cerro, que tenía una hermosísima ermita allá en Santiago de Guatemala, pero en la Nueva Guatemala se incorpora a la Candelaria, y así podríamos mencionar. Pero el rey favorece la construcción de las ermitas del Vía Crucis. Eso quiere decir que el Vía Crucis era muy importante en la sociedad colonial para que quedara contemplado en la Nueva Guatemala. Y este Vía Crucis se hace entonces, al igual que en el anterior asentamiento de la ciudad, de San Francisco al Calvario, estando las capillas situadas a la mano, es decir, al lado oriente, igual que las de la antigua, y las capillas también muy similares. Y ahí se iban encontrando varias imágenes de pasión. Una de ellas, el Cristo que está en la capilla del Señor de las Misericordias. El Cristo de las Misericordias era de una de estas capillas o pasos. Y el Señor Nazareno de los terciarios, pues estaba al cuidado de los terciarios, quienes mantenían el Vía Crucis, por lo tanto era la imagen para los Vía Crucis. Esta imagen se debe al taller de padre y hermanos Ganuza, a mediados del siglo XIX, quienes tallan varios nazarenos en Guatemala, así como otras imágenes, e incluso tallan imágenes para exportarlas, puesto que se han encontrado algunas en Costa Rica o en El Salvador. Asimismo, una donación que hizo Guatemala a un pontífice es un nazareno de los Ganuza que está en el Vaticano. Es una imagen entonces de la corriente romántica, muy bien proporcionado, muy dulce y no tiene el dramatismo de los nazarenos barrocos. A raíz de la expropiación en el año de 1874, que mediante un acuerdo se clausuran órdenes religiosas, órdenes terceras, cofradías, hermandades y asociaciones, los terciarios son confiscados en todas sus propiedades y sus bienes son trasladados a la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, donde además llevan al resucitado, que sale en la procesión tradicional de Domingo
de resurrección. Es también otro legado de los terciarios franciscanos. Muchas gracias, Miguel. Continuamos con más en esta transmisión de Sagrada Devoción Semana Santa 2016. La Semana Santa en Guatemala podemos decir que es algo único que nos permite ver un movimiento cultural que se convierte en artístico y una verdadera expresión de fe para los católicos. Además, este tiempo también permite disfrutar de una cultura gastronómica que es única. Estos días deben de permitir la reflexión sobre esa parte espiritual de esta época. Soy Haroldo Sánchez y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.